Bienvenidas a todas y a todos al canal. Yo soy Kurenai y en este vídeo vengo a despotricar. Hoy vengo a hablaros de 5 cosas que me molestan mucho de las editoriales y no me refiero a lo típico de dejan estas sagas a medias, no traen los libros que prometen a países de habla hispana. No voy a hablar de eso, sino que voy a centrarme principalmente en las ediciones. Hace unas semanas compré unos libros por internet, pues porque en el sitio donde yo vivo no hay librerías, solamente hay papelerías y apenas traen libros, entonces decidí comprarlos por internet porque me los traían al día siguiente, y cuando me llegaron los libros me di cuenta de que las ediciones eran diferentes. Con ediciones diferentes no me refiero a estas veces que hacen pues eso, varias ediciones de un solo libro y le cambian la portada o le cambian los colores, en fin, hacen cambios bastante sustanciales para darle, digamos, una renovación al libro. No me refiero a ese tipo de cambios, sino que me refiero a cambios sutiles, cambios muy pequeñitos que se hacen normalmente entre tiradas, pues porque entre la primera tirada y la segunda tirada a lo mejor ha pasado muchísimo tiempo y hacen algún cambio mínimo en la portada, y son cambios tan pequeños y tan minúsculos que realmente cuando vas a comprar el libro no te das cuenta de que hay algunas cosas que son diferentes y te das cuenta cuando pues lo pones en tu estantería. Este tipo de cambios a los que me voy a referir voy a centrarme en sagas o trilogías porque es realmente donde se ve la diferencia, donde se ve que el primer libro tiene una serie de características, luego te compras años después el segundo libro y te das cuenta de que han cambiado algunas cositas, pero ya digo, son cosas tan pequeñas que cuando vas a comprarlo a la librería no te das cuenta de ese cambio hasta que llegas a tu casa a poner los dos libros juntos y te das cuenta de que hay cosas que no coinciden. Sé que es una tontería y que cuando os enseñe estos pequeños cambios vais a pensar, madre mía, apenas se nota, tienes que estar muy atento para darte cuenta de que hay esta variación de este libro a este libro. Lo sé, pero también si me conocéis desde hace tiempo sabréis que soy súper maniática con los libros y que cuando voy a comprar los libros en físico siempre quiero que los libros estén perfectos. Entonces cuando me di cuenta de que hay un cambio, aunque sea mínimo, entre el libro 1 de la saga y el libro 2 de la saga, cuando los pongo en la estantería y ese cambio se hace todavía más evidente, cuando miro mis estanterías soy incapaz de fijarme en otro sitio que no sea ese punto. No quiero enrollarme más con esta introducción, solo deciros que en esta ocasión voy a enseñaros libros en físico porque evidentemente los ebook pues da igual como sea la edición porque no se va a notar. Voy a empezar con un cambio que fue el que me hizo querer hacer este vídeo, y es lo que os he comentado, que hace unas semanas compré unos libros por internet y cuando me llegaron a casa me di cuenta de que no era exactamente la misma edición, y se trata de la edición de bolsillo de Memorias de Idún. De la edición de bolsillo de Memorias de Idún se hicieron a su vez varias ediciones o lo que vendrían siendo varias tiradas, entonces compré los primeros 4 libros y cada uno de los libros pertenece a una edición distinta. Entonces, empezando con el primero y el segundo, el primero pertenece a edición número 16 y el segundo pertenece a la edición número 11. Esto ya de por sí pues es una tontería, o sea, me da igual que cada uno pertenezca a una tirada, pero claro, el problema es que entre estos dos libros hay cambios. El primer cambio, el más evidente, es que en esta edición han puesto el número de edición, valga la redundancia, en la portada. Si os fijáis, ahí pone 16 edición 16, y en este pone edición 11, aunque la verdad es que aquí el número no se ve demasiado bien, pero bueno, ya para empezar vemos un cambio importante en las dos portadas que, aunque pasa desapercibido, aquí pone un número y aquí pone otro. Este cambio así de primeras me dio bastante igual porque apenas se nota teniendo en cuenta que los números no se ven demasiado bien, por lo menos en este, ya que el color es bastante más claro que en este, pero lo que sí fue bastante evidente cuando los puse en mi estantería fue el lomo de los libros. Si me seguís en Twitter habréis visto que esto ya lo comenté en su momento, y es que si ponemos los dos libros de lateral, si os fijáis en el lomo, a ver si enfoca, el sello editorial es diferente. Es el mismo sello con el mismo diseño, pero en el primero es mucho más grande que en el segundo. Y esto es bastante evidente y se aprecia bastante cuando lo pones en la estantería. Que como veis es una tontería, porque yo soy consciente de que es una tontería y simplemente es una remodelación del sello editorial de una edición a otra. Esta edición, al ser más moderna y más reciente, pues decidieron poner el sello mucho más grande, lo cual lo comprendo porque, como veréis, en el primero el sello se ve mucho mejor que en el segundo.
Y sí, es una tontería, no es demasiado cambio, pero bueno, ahora vamos con el tercero y con el cuarto, donde el cambio es todavía más obvio, ya que el tercero y el cuarto son de ediciones todavía más antiguas. El tercero es la edición número 8, como podréis ver ahí, mientras que el cuarto es la edición número 4, como podréis ver ahí. Aquí la verdad que el número de la edición se ve mucho mejor en las portadas que en el segundo, que apenas se ve. Y bueno, nuevamente que sean de ediciones diferentes no es algo que me perturbe, pero una vez más, si nos fijamos en el lomo, nos daremos cuenta de que el sello editorial ha cambiado. Es decir, estos dos sí que están bien equilibrados, no hay ningún problema. El único problema apreciable es que, si os fijáis, este sello es un pelín más pequeño que este y está un pelín más hacia arriba que este, pero bueno, esto no se nota cuando lo pones en la estantería. El problema es que si lo comparamos con el primero y el segundo, bueno, no están ordenados, pero ¿qué más da? Es para que lo apreciéis. Os daréis cuenta de la evidente diferencia entre los sellos editoriales. En las ediciones más modernas, el logo de la editorial SM cambió por completo, se hizo una versión mucho más, pues eso, moderna, modernizada, y esto hace que desentone completamente con el libro 3 y 4 que tiene el logo antiguo de la editorial. Entonces esto en una estantería queda así. ¿Se nota? Sí, se nota. ¿Es fundamental y es, digamos, un impedimento? No, no lo es. ¿Lo estoy exagerando? Probablemente. Pero ahora que me he dado cuenta de que los logos son completamente diferentes, pues cada vez que veo mis libros de Memoria de Idun soy incapaz de no fijarme en este hecho. Y acabo de darme cuenta de que el segundo libro vino con hojas dobladas. Bueno, esta es la primera cosa que me molesta de las editoriales, y es cuando las ediciones son distintas y hacen cambios sustanciales entre una edición y otra. Ahora me pregunto, cuando me compre el quinto y el sexto, qué logo de SM me vendrá y qué edición será. Pero bueno, quería hacer este vídeo ya, entonces no he querido esperarme a tener los dos últimos. Y hablando de Memorias de Idun, os dejaré por aquí uno de los últimos vídeos que hice donde os hablo de sagas que quiero releer. Y bueno, me estoy comprando la edición de bolsillo de Memorias de Idun con motivo de la nueva serie que va a sacar Netflix, aunque ya aprovecho para deciros que la serie que va a sacar Netflix, según la información de la página web de la autora, solamente tendrá 5 capítulos y los 5 capítulos ocuparán el primer libro, y con el primer libro me refiero a este primer libro. En segundo punto, quiero hablaros de algo que me cabrea todavía más que el primer punto, básicamente porque en el primer punto es algo que, bueno, es la editorial, ha modernizado su logo, ha modernizado su sello, y como hay años de diferencia entre una edición y otra, es normal que haya cambiado, pero para el segundo punto no hay excusa. O sea, no entiendo el por qué se ha hecho esta diferenciación entre los libros. Y os hablo de cuando en una misma saga, en una misma trilogía, los libros que la componen cambian de tamaño. Sí, cambian de tamaño. Si no sabéis lo que me refiero, voy a hablaros de la saga Silver, que tengo por aquí los 3 libros. Es una trilogía de Kerstin Gier. Esta autora me gustó muchísimo cuando me leí su primera trilogía de Piedras Preciosas, que era Rubí, Zafiro y Diamante, pero hoy en este vídeo voy a hablaros de su segunda trilogía, la trilogía Silver, el libro de los sueños, que me gusta mucho. También os dejaré las reseñas, y los libros que estoy hablando en el vídeo tienen reseña en el blog, os lo dejaré en la cajita de descripción, como siempre. Os voy a enseñar los libros porque además la edición me parece una preciosidad, es que me parecen súper bonitos. Este es el primero, Silver, el primer libro de los sueños, Silver, el segundo libro de los sueños, y Silver, el tercer libro de los sueños. Este brilla un montón, y aquí ya vemos un cambio sustancial entre el primero, el segundo y el tercero, y es que los dos primeros, como veis, sí que tienen cositas que brillan con la luz, pero el tercero, la portada es completamente plateada y completamente irisada. No sé si es que en la trilogía original, las ediciones originales, los libros eran exactamente igual, el primero y el segundo con una portada mate y algunos brillitos, y luego el tercero con una portada completamente irisada. No tengo ni idea, pero esto ya de entrada es algo que me choca un poco, porque hay como un cambio sustancial entre los dos primeros y el tercero. Pero bueno, esto no es de lo que os quería hablar, sino, como os he dicho, de los libros que cambian de tamaño. Voy a utilizar para ello el primero y el segundo, porque además lo curioso es que normalmente si hay un cambio gordo suele ser dentro de una trilogía en el tercer libro o en el primer libro respecto al segundo o al tercero, pero es que en este caso el cambio está en el segundo, que es algo que ya de por sí me descoloca muchísimo.
Y es que si os fijáis, voy a poner los dos de lomo para que os deis cuenta. A ver, están completamente alineados, ¿vale? Pero si os fijáis, el segundo es más bajo que el primero. Abajo, como veis, ahí está completamente alineado y si subimos se ve una clara diferencia entre el primero y el segundo. Si lo pongo de lateral, si veis, sobresalen unos centímetros el primero con respecto al segundo. Y por supuesto ocurre lo mismo entre el segundo y el tercero. También os lo voy a enseñar. Ahí lo tenéis, el tercero también es más alto que el segundo. ¿Por qué? O sea, mi pregunta es ¿por qué? Para el primer punto del que os he hablado sí que tenía una explicación racional, pero es que para esto no tengo ninguna explicación, porque el primero y el tercero tienen exactamente el mismo tamaño y de repente el segundo es más bajito. No lo entiendo y esto sí que se nota muchísimo en la estantería, sobre todo porque no sé si vosotros ponéis libros encima de los libros, es decir, tenéis estos libros así y luego colocáis otro así. Yo sí que lo hago para ahorrar espacio y a mí me molesta mucho cuando los libros son de diferentes tamaños, porque luego cuando pones un libro encima se queda inclinado para un lado o para otro, entonces suelo ponerlo sobre libros que tienen el mismo tamaño. Y claro, cuando yo pongo estos dos juntos, bueno, estos tres juntos, si pongo un libro encima está completamente desequilibrado, pero es que es de la misma trilogía, no puedo separarlos. Entonces esto me cabrea especialmente. Voy a poner los tres seguidos para que veáis lo que os digo de que el primero y el segundo son... Perdón, el primero y el tercero son del mismo tamaño y el segundo de repente pues es más pequeño. Voy a mirar la letra por curiosidad, pero creo que el tamaño de letra... Sí, el tamaño de letra, los espaciados y demás son prácticamente idénticos, entonces realmente no hay una, digamos, razón sensata o una razón que yo pueda daros de por qué este libro es más pequeño. Creo que tampoco tiene nada que ver con el número de edición. El segundo, el más bajito, es del 2015. El tercero es del 2016, o sea, un año después. Y el primero es del 2014. Han sido años consecutivos, entonces no es que este sea posterior al primer y el tercer libro, van por orden cronológico, entonces no entiendo muy bien por qué este es más bajito que el resto. Como tercer punto, otra cosa que está un poco relacionada con el punto primero y es acerca del logo de la editorial, y es que el logo de la editorial cambie de sitio en el lomo. Esto parece una tontería porque lo es, pero algo curioso es que, bueno, os lo voy a enseñar. Ya he dicho muchas veces que una de mis autoras favoritas contemporáneas es Rainbow Rowell y de ella tengo 3 libros en físico, los 3 publicados por la editorial Alfaguara. Tenemos a Moriré besando a Simon Snow, Fangirl. Os recuerdo que este libro está basado en el fanfic que se escribe en este libro, Fangirl. Y luego tengo Segundas oportunidades. Como veis, al ser de la misma autora, publicados por la misma editorial, más o menos la temática que siguen es un poco la misma en el tipo de letra, los colores, etc. Pero aquí vamos otra vez al lomo, y es que Fangirl y Moriré besando a Simon Snow tienen el logo editorial exactamente de la misma manera. Ahí lo podéis ver, la única diferencia es que uno está más bajito que otro, pero bueno, eso no importa demasiado. Pero cuando vamos a Segundas oportunidades os daréis cuenta de que el sello editorial, bueno, el logo editorial cambia y está en vertical. ¿Por qué? Quiero decir, es la misma autora, es una temática similar, las ediciones más o menos son similares con los tonos pastel, más o menos el mismo tipo de letra para que sea fácilmente identificable como una novela de Rainbow Rowell, y de repente cogéis y me ponéis el logo en vertical. ¿Por qué? O sea, no lo entiendo, de verdad. Es que este tipo de decisiones editoriales no las entiendo, porque no sé si realmente hay una motivación detrás o simplemente hay una dejadez y el diseñador gráfico de las cubiertas no se ha dado cuenta de ese detalle, o si se ha dado cuenta le ha dado igual y lo han impreso así de todas formas, no lo sé. Pero desde mi punto de vista como lectora creo que este tipo de cosas son fáciles de solucionar, que a la editorial no le cuesta absolutamente nada seguir más o menos los mismos criterios o los mismos patrones con sus libros, sobre todo si son libros que pertenecen a la misma colección, a la misma saga o incluso, como en este caso, a la misma autora. No sé, creo que no es tan difícil y estéticamente queda muchísimo mejor si todo pues
está unificado. En el cuarto punto seguimos con los lomos. En este caso no voy a hacer referencia a dónde está colocado el logo editorial, sino a un cambio que es un cambio minúsculo, o sea, realmente minúsculo, y que es una tontería, porque yo sé que es una tontería, pero que yo cuando me di cuenta pues ya fui incapaz de dejar de mirarlo, y es cuando se hacen cambios muy pequeñitos y que apenas se notan en los lomos de nuevo de los diferentes libros que componen una saga o una trilogía. En este caso voy a retomar a mi querida Laura Gallego y os voy a hablar de la trilogía Guardianes de la Ciudadela. Vale, la edición de esta trilogía a mí personalmente me parece una preciosidad. Hola, Mico. Me parece una preciosidad y bueno, los compré los tres juntos, no sé de qué edición y de qué años cada uno, ¿vale? No me importa, pero quiero que de nuevo apreciéis los lomos. El primero de Guardianes de la Ciudadela es el bestiario de Aisling, el segundo de Guardianes de la Ciudadela es el secreto de Shane y el tercero de Guardianes de la Ciudadela es la misión de Rox. Como ya os hablé en uno de mis book tag, esta es una de las trilogías que me gustaría leerme antes de que terminara el año, pero como tuve que empezar con Memorias de Idun, se va a estrenar la serie en Netflix, pues todavía no he podido ponerme con esta trilogía, pero bueno, vamos a lo que vamos y es los lomos. Vamos con el primer libro, que lo tengo por aquí, y ahí tenéis el lomo. El lomo es una verdadera preciosidad, de verdad que esta edición me parece súper bonita y creo que está muy cuidada, y vamos a compararlo con el segundo tomo, y aquí vemos ya la primera diferencia, bueno, las dos primeras diferencias, una más notable que la otra, y es que si os fijáis, este dibujo de aquí desaparece en este tomo. En este tomo el dibujo empieza mucho más abajo y se queda aquí. Y tenemos este simbolito que aquí aparece y que aquí no aparece. He de decir que todavía no me he leído la trilogía, entonces no sé si este simbolito de aquí que está en el segundo y no en el primero es intencionado, ¿vale? No lo sé, hablo desde el desconocimiento. Si os habéis leído la trilogía y el símbolo que aparece en el segundo tomo tiene sentido y hay un motivo por el cual está incluido, por favor decídmelo porque seguramente me esté colando, pero bueno, la primera diferencia que se aprecia son esas dos, tanto el dibujo como el logo, y la segunda diferencia que se aprecia es esto de aquí, que aquí hay como una especie de decoración debajo del título y aquí esa decoración no existe. Tampoco sé si esto es intencionado o no. Podría entender que el logo este de aquí, el simbolito este de aquí, sea intencionado, pero esto de aquí sinceramente parece más bien pues un descuido por parte de la editorial. Pero si vamos con el tercer libro, también hay diferencias respecto al lomo del tercer libro. Bueno, no sé cómo voy a subir estos tres en cámara porque pesan un montonazo. Ahí estamos. Y es que aquí el simbolito que aparece aquí debajo del título de nuevo desaparece. Es decir, los tres círculos de arriba se mantienen igual, pero aquí de repente aparece este símbolo, que aquí de repente desaparece. No sé si es porque aquí tiene algo que ver con la trama, ya digo que si lo sabéis dejádmelo en los comentarios, pero queda como muy desigual el hecho de que aquí no esté, aquí de repente sí y aquí de repente no. Aparece el mismo logo y aquí aparece mucho más abajo que en el segundo, lo cual estéticamente pues también llama bastante la atención. Y aquí de nuevo tenemos el dibujo que empieza aquí debajo, justo a la misma altura que en el segundo. Entonces, bueno, como veis, los tres lomos así de primera vistazo parecen bastante equilibrados y bastante simétricos, pero si vamos a los detalles nos damos cuenta de que hay algunas diferencias que, aunque no son muy sustanciales, a mí sinceramente me da una sensación de como de dejadez por parte de la editorial, porque quiero decir, no, realmente no te cuesta nada mirar las cubiertas de los libros anteriores e intentar mantener exactamente el mismo diseño y el mismo patrón. No sé cómo explicarlo, o sea, soy muy consciente de que es una chorrada, de que es una tontería y que no cambia el contenido del libro y que la edición sigue siendo una preciosidad, pero eso me da como una especie de sensación de dejadez. Y ya en último lugar, otra cosa que me gustaría comentar en este vídeo, pero para ello no tengo ningún libro en físico que enseñar porque no está estrictamente relacionado con la parte estética de las ediciones, es algo que realmente no soporto, que me molesta muchísimo más que el hecho de que las ediciones sean diferentes, y son las erratas. Cuando digo erratas no me refiero a erratas de estas pequeñas que se te pueden pasar completamente por alto cuando estás corrigiendo, que son cosas que dices es que ni yo me habría dado cuenta, sino los libros que están plagados de erratas, de fallos, tipo de fallos de puntuación, de fallos de mayúscula, de fallos de guión, es decir, de fallos que se notan muchísimo cuando vas leyendo. A mí me ha tocado leer libros donde constantemente se confundía por qué separado y con acento y por qué junto y sin acento.
libros donde muchas veces las H's estaban mal colocadas, y yo entiendo que eso es culpa del autor, porque significa que el autor no sabe escribir, pero no es culpa 100% del autor, porque se supone que ese autor ha enviado su libro a una editorial, que ese libro ha pasado por una serie de correcciones, por una serie de editores, y yo puedo entender que tengas erratas tipo que te olvide una mayúscula, que en los nombres que son nombres inventados y nombres complicados te bailen las letras, ese tipo de cosas los puedo entender, pero fallos tan gordos como eso, no saber distinguir por qué de por qué, y no solamente una vez, sino que se repite de manera sistemática en el libro, no saber colocar las H's también de manera sistemática, o en general fallos gordos de la lengua española que se van repitiendo en todas las páginas, cuando se supone que ese libro ha pasado por una editorial, por unos correctores y que tú has pagado por un trabajo de calidad. Eso es sin duda de las cosas que más me cabrea de las editoriales, y no estoy hablando de editoriales precisamente pequeñas, porque entiendo que a lo mejor si son editoriales de autopublicación y demás, puedo con muchas comillas llegar a entender que a lo mejor no tengan el mismo mimo y el mismo cuidado que otro tipo de editoriales con más profesionalidad, de nuevo vuelvo a las comillas, pero es que me he encontrado erratas en libros de, ahora que se me ocurra, el libro es la editorial Planeta, que no es tontería, quiero decir, es la editorial Planeta, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en que sea una editorial de calidad y todo lo que queráis, pero sigue siendo la editorial Planeta, que tiene todo un sistema de editores y todo un sistema de trabajadores profesionales que se dedican profesionalmente a esto, y que yo creo que a estas alturas deberían saber escribir español, y si no, pues tenemos un problema. Y bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy, donde he despotricado y me he quedado a gusto contándoos cosas que me molestan mucho de las editoriales. Espero que vosotros estéis también de acuerdo conmigo y que sean cosas que os molesten. Espero no estar sola en este abismo literario y que haya gente que se sienta identificada con mi vídeo. Como siempre, estaré encantada de leer vuestros comentarios, sobre todo si me habláis de lo que os he comentado de Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego, si es que hay un motivo porque uno tenga el logo y otro no. Me gustaría saberlo, si no ya lo descubriré yo misma cuando lo lea. ¿Les ha gustado el contenido? ¿Les gusta en general el contenido que traigo al canal? No os olvidéis de suscribiros, de darle a like, de dejarme comentarios, de compartir el vídeo. Recordad que nos vemos todos los sábados a las 6 de la tarde, hora en España. Muchas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.